Imagina un mundo completamente engullido por un blanco impenetrable, sofocante. Imagina los implacables picos de los Alpes europeos durante un conflicto que marcó un continente, donde el propio aire era un arma, congelándote hasta los huesos con cada ráfaga helada. Aquí, cada respiración se cristalizaba en la gélida expansión y el viento cortante aullaba como una llorona o banshee a través de las irregulares paredes rocosas. El silencio, cuando caía, era profundo y absoluto, roto solo por el eco distante y amortiguado de la artillería o el siniestro crujido de la nieve bajo botas pesadas e invisibles. Pero fue la niebla, un manto implacable y cegador, lo que realmente convirtió este majestuoso paisaje en una pesadilla viviente. Esto no era solo una condición climática, era un enemigo. Descendía sin previo aviso, transformando vastas cordilleras en un laberinto claustrofóbico y desorientador, donde la visibilidad podía reducirse a cero en cuestión de minutos. Para los soldados atrincherados en estas alturas brutales, una línea de visión clara era más que una ventaja táctica, era la supervivencia misma. Cada patrulla, cada defensa, cada asalto dependía de poder ver lo que venía, de identificar la amenaza, de conocer el terreno. Pero cuando el mundo se disolvía en un blanco informe y ciego, todas esas certezas desaparecían. Ahora considera al francotirador. La definición misma de su existencia es la precisión, la letalidad calculada y una confianza inquebrantable en la visión. Su arma es una extensión de su ojo, su habilidad un testimonio de su capacidad para leer el viento, juzgar la distancia y encontrar el blanco perfecto. Pero ¿qué sucede cuando el blanco, el terreno, incluso el horizonte simplemente deja de existir? ¿De qué sirve el rifle más avanzado, la mano más firme o el ojo más perspicaz cuando estás mirando al vacío, incapaz de discernir amigo de enemigo, roca de sombra? En tales condiciones, las tácticas de combate tradicionales, perfeccionadas a lo largo de siglos de guerra, simplemente se evaporaban, dejando incluso al tirador más experimentado completamente indefenso. Era una realidad aterradora y desmoralizadora, donde el enemigo se convertía en un fantasma, y cada movimiento era una apuesta contra lo invisible. Las bajas aumentaron, la moral se desplomó. Las montañas, ya un enemigo formidable con sus avalanchas, grietas ocultas y ventiscas implacables, se convirtieron en un verdugo, con la niebla omnipresente como su cómplice silenciosa e implacable. Esta era una guerra que se libraba no solo contra otro ejército, sino contra los elementos mismos, y en la niebla ciega parecía que los elementos estaban ganando. La desesperación comenzó a arraigarse, una certeza fría y rastrera de que no había forma de romper esa barrera natural, ninguna manera de obtener una ventaja cuando el mundo mismo conspiraba para mantenerte ciego. Pero ¿y si te dijera que en medio de este caos impenetrable, en medio de los vientos helados y la niebla sofocante, un hombre encontró un camino? Un francotirador, cuyo propósito mismo había sido obsoleto, concibió un método para atacar con precisión quirúrgica, no una ni dos, sino sorprendentes 18 veces, a través de una niebla tan espesa que no podías ver tu propia mano frente a tu rostro. Lo hizo con un truco, una técnica audaz y aparentemente demente, que involucraba lo que sus compañeros solo podían describir como una brújula averiada, un método que desafiaba todas las reglas conocidas de puntería, todos los principios de la lógica y todas las expectativas de lo que era físicamente posible en el corazón de una ventisca devastada por la guerra. ¿Cómo podría una brújula, y más aún una considerada averiada, guiar una bala hasta su objetivo invisible a través de cientos de metros de terreno traicionero y envuelto en niebla? ¿Cómo podría un hombre, despojado de su sentido más vital, volverse más letal que nunca, convirtiendo las mismas condiciones que paralizaban a sus compañeros en su arma más potente? Esta es la historia extraordinaria, casi increíble, del sargento Kellen, el francotirador alpino, y de los disparos imposibles que redefinirían el coraje, el ingenio y la pura voluntad de sobrevivir ante la desesperación absoluta. Prepárate para que tu comprensión de la precisión y la innovación sea completamente reformulada, porque lo que logró en esos picos congelados
todavía resuena con lecciones para todos nosotros hoy. ¿Quién era entonces este sargento Kaylen, el hombre cuyas acciones grabarían su nombre en los anales del ingenio en tiempos de guerra? Él no estaba hecho del típico molde militar. Antes de que el llamado del deber lo arrastrara a la implacable garganta del conflicto, Kaylen había sido un hombre de las montañas, un cazador, un guía, un observador silencioso de los picos altos y los valles escondidos. Nacido y criado a la sombra de imponentes cordilleras, poseía una comprensión innata, casi primitiva, del entorno alpino. Mientras que otros solo veían roca, hielo y un cielo interminable y cambiante, Kaylen veía patrones, el sutil susurro del viento contra una cresta, la forma en que el sonido era transportado o engullido por una caída repentina en el terreno, el ángulo preciso de un rayo de sol que se abría paso a través de una momentánea ruptura en las nubes. Él entendía los humores de la montaña, su belleza engañosa y su brutal indiferencia. Sin embargo, esta profunda conexión con la naturaleza a menudo lo convertía en un enigma para sus compañeros. Dentro de su unidad, Kaylen era conocido por dos cosas: su puntería casi sobrenatural, una habilidad perfeccionada por años de rastreo de caza en condiciones traicioneras, y su manera profundamente no convencional de pensar. Era un lobo solitario, Maverick, un genio silencioso cuyas ideas a menudo parecían extravagantes, incluso absurdas, para aquellos aferrados a la rígida doctrina militar. Mientras sus compañeros confiaban en mapas y protocolos establecidos, Kaylen parecía navegar por instinto, por una brújula interna sintonizada con el pulso mismo de la tierra. Con frecuencia señalaba detalles que otros pasaban por alto por completo, prediciendo cambios en el clima o movimientos enemigos basándose en observaciones tan sutiles que rozaban lo místico. Esto le valió un respeto a regañadientes, pero también una reputación de forastero, un hombre que veía el mundo a través de una lente diferente. Sin embargo, bajo el exterior tranquilo y la mente no convencional, había un impulso inquebrantable, un deseo ardiente de resolver problemas, de encontrar un camino donde otros solo veían paredes impenetrables, especialmente cuando las vidas de sus compañeros soldados estaban en juego. Entonces llegó la niebla sofocante, un whiteout implacable que paralizó las líneas del frente. La visibilidad cayó a meros metros, volviendo inútil cada mira de francotirador, cada par de binoculares. El enemigo, envalentonado por esta cubierta natural, comenzó a presionar su ventaja, atacando con impunidad desde las profundidades invisibles de la niebla. Fue en este crisol de desesperación que Kaylen presentó su proposición radical, casi impensable. Afirmó que aún podía alcanzar objetivos con precisión mortal, incluso cuando eran completamente invisibles, envueltos en la niebla más espesa. Su método, una técnica que llamó la brújula averiada. La reacción fue inmediata, visceral y llena de incredulidad. Sus oficiales al mando, veteranos endurecidos que habían visto todos los trucos del libro, lo miraron como si hubiera perdido la cabeza. «Sargento, ¿está sugiriendo que apuntemos nuestros rifles a ciegas?», se burló un oficial, con su voz destilando desdén. «Esto no es un juego de salón, Kaylen, es la guerra. No estamos adivinando en una situación de vida o muerte». Los compañeros soldados, con los rostros sombríos por semanas de lucha contra un enemigo invisible, susurraron entre sí, algunos meneando la cabeza con lástima, otros con total escarnio. La noción misma de una brújula averiada, guiando una bala, parecía desafiar las leyes fundamentales de la puntería, un arte construido enteramente sobre la precisión de la visión. Su escepticismo no era del todo infundado. La estrategia militar, particularmente la puntería, se basaba en líneas de visión claras, en calcular la desviación del viento, la elevación y la distancia con el objetivo firmemente a la vista. Sugerir abandonar la visión, el sentido más crucial para un tirador, por algún método abstracto y no probado, era visto no solo como imprudente, sino como suicida. Era un desafío directo a cada principio establecido, a cada hora de entrenamiento, a cada lección ganada con esfuerzo en el campo de batalla. El riesgo era inmenso, munición desperdiciada, posiciones comprometidas y, lo peor de todo, el potencial de fuego amigo en el desorientador whiteout.
La idea fue vehementemente rechazada, considerada una fantasía imposible y peligrosa, nacida de la desesperación. La propuesta de Kalen fue descartada como las divagaciones de un hombre llevado demasiado lejos por las implacables condiciones de la montaña. Su perspectiva única, ahora vista como una excentricidad peligrosa en lugar de un activo potencial. Pero la niebla, indiferente al escepticismo humano, se negó a levantarse. Los días se convirtieron en semanas, y la situación en las líneas del frente se volvió cada vez más terrible. Las bajas aumentaron a un ritmo alarmante. Patrullas enemigas, envueltas por la niebla impenetrable, lanzaron ataques sorpresa, emboscando líneas de suministro e invadiendo posiciones avanzadas antes de que nadie pudiera reaccionar. La constante amenaza de un enemigo invisible, combinada con el frío brutal y el aislamiento sofocante de la niebla, comenzó a pasar una factura psicológica devastadora. La moral se desplomó, reemplazada por una sensación rastrera de desamparo y desesperación. Los soldados se acurrucaban en sus trincheras, forzando sus oídos para cualquier sonido, sus ojos dolidos de tanto mirar al blanco informe, sabiendo que la muerte podía surgir de cualquier lugar, en cualquier momento, sin previo aviso. La presión sobre el sargento Kalen se hizo inmensa, un peso abrumador de ambos lados. Del enemigo era la amenaza constante e insidiosa que enfrentaba su unidad a diario. De su propio lado, era la frustración de ver sus ideas radicales rechazadas, de ver a sus compañeros sufrir y morir mientras él creía tener una solución. Veía las bajas crecientes, los ojos vacíos de sus compañeros soldados y la creciente desesperanza en la tienda de mando. Cada nueva baja era un recordatorio hiriente del costo de la inacción, de adherirse rígidamente a la sabiduría convencional, cuando la sabiduría convencional había sido obsoleta por el propio entorno. Su reputación de lobo solitario y maverick ahora estaba precaria, pero lo que es más importante, la supervivencia de toda su unidad, tal vez incluso la integridad estratégica de su posición, dependía de una apuesta desesperada de última hora. Los riesgos nunca habían sido tan altos. La niebla se había convertido en un sudario, amenazando con enterrarlos a todos, y Kalen sabía que si no actuaba, si no encontraba una manera de hacerles ver a través de la ceguera su posición y sus vidas, pronto se perderían para siempre. El frío cortante de los Alpes parecía intensificarse con la desesperación, cada hora que pasaba trayendo nuevos informes de avances enemigos, envueltos y envalentonados por el implacable whiteout. La tienda de mando, generalmente un centro de acción decisiva, se había convertido en una cámara de silencio sombrío, sus ocupantes mirando mapas que no ofrecían soluciones. Las tácticas convencionales estaban fallando espectacularmente, y el enemigo, sintiendo debilidad, estaba presionando más. Era una situación desesperada, casi suicida, y cada hombre lo sabía. Entonces, una voz, cansada pero firme, cortó el desánimo. «Traigan al sargento Kalen», ordenó el oficial al mando. El coronel Davis, su tono desprovisto de convicción, nacido solo del agotamiento total. «Que venga. Díganle que tiene su oportunidad». La convocatoria no fue un acto de fe, sino una capitulación ante lo imposible. Kalen, parado frente a los oficiales de rostro sombrío, no vio creencia, sino el último destello de una esperanza moribunda. Él entendió. No le estaban pidiendo que tuviera éxito. Le estaban pidiendo que lo intentara porque, literalmente, no quedaba nada más. «Sargento», comenzó el coronel Davis, con la voz ronca, «nuestro puesto de observación avanzado en la Cresta 7 está bajo un fuerte ataque. Estamos ciegos. Nuestros hombres están siendo aniquilados. Si tiene un truco, Kalen, ahora es el momento de mostrarlo. Pero entienda esto. Si falla, si compromete nuestra posición, las consecuencias serán graves. Esto no es un ejercicio. Este es nuestro último disparo». El peso de esas palabras, la desesperación cruda detrás de ellas, flotaba pesadamente en el aire gélido. Kalen simplemente asintió, sus ojos tranquilos, sin traicionar nada de la inmensa presión. Se movió con un propósito silencioso, tomando su rifle, su equipo especializado y la misma brújula que había sido ridiculizada como averiada. Mientras montaba su posición,
Un pequeño grupo de oficiales y soldados escépticos observaba, sus expresiones una mezcla de sombría curiosidad y mórbida expectativa. Anticipaban por completo un fracaso espectacular, una prueba final y trágica de que algunas batallas simplemente no podían ganarse. Su truco, como lo llamaban, no se trataba de ver a través de la niebla, se trataba de ver sin la vista, de entender la montaña de una manera que nadie más entendía. Kaylen ajustó su rifle, luego posicionó meticulosamente su brújula. Esta no era una brújula de campo estándar que apunta al norte. Este era su instrumento, modificado y calibrado a través de incontables horas de observación y cálculo. Él pasó semanas, durante raros momentos de visibilidad clara, mapeando meticulosamente el terreno, anotando cada cresta, cada formación rocosa, cada punto potencial de acercamiento enemigo y asignando lecturas angulares precisas a ellos en relación con su propia posición. Su brújula, por lo tanto, no era para navegación en el sentido tradicional. Era un transportador altamente especializado, una herramienta para triangulación angular hiperprecisa. Cerró los ojos por un momento, dejando que los sonidos de la montaña lo envolvieran. El viento, generalmente un enemigo, se convirtió en un aliado. Sintió sus cambios sutiles, entendiendo cómo transportaba el sonido, cómo desviaría una bala. Escuchó los ecos distantes y amortiguados del movimiento enemigo, el débil crujido de botas en la nieve, el clink metálico del equipo, la subida y bajada de voces invisibles. Estos no eran ruidos aleatorios. Para Kaylen eran puntos de datos precisos, pintando un paisaje sonoro del campo de batalla invisible, visualizando dónde debía estar el enemigo, basándose en sus sonidos y los contornos conocidos de la cresta. Entonces hizo su primera lectura, no del enemigo, sino de su brújula, alineándola con un ángulo precalculado que correspondía a una probable posición enemiga en la cresta 7. Hizo ajustes minúsculos, casi imperceptibles, en la elevación y desviación del viento de su rifle, no basándose en lo que veía, sino en lo que sentía del viento y lo que escuchaba de los ecos. Los oficiales observaron perplejos, mientras Kaylen tomaba una respiración profunda, su dedo apretando el gatillo. Parecía completamente loco. Estaba apuntando a la nada, en el corazón de un vacío blanco. El disparo del rifle rompió el tenso silencio, siendo tragado casi inmediatamente por la densa niebla. Pasó un momento, y otro. Los soldados observadores intercambiaron miradas, una nueva oleada de desesperación invadiéndolos. Había fallado. ¿Era justo lo que temían? Pero entonces, un grito distante y amortiguado resonó a través de la niebla, un sonido de dolor y sorpresa. Una radio crepitó, una voz llena de incredulidad. ¡Impacto! ¡Tenemos un impacto! ¡Uno abatido, cresta 7! Un suspiro colectivo recorrió la tienda de mando. La incredulidad se transformó en un silencio aturdido. Un disparo, un impacto, a través de niebla impenetrable. Tenía que ser un golpe de suerte, una coincidencia afortunada. Kaylen, sin embargo, permaneció impasible. Recargó con calma, ajustó su brújula por una fracción de grado, escuchó de nuevo y disparó. Otro tiro. Otra espera agonizante. Y luego otra transmisión de radio. Otro. 2 abatidos que, en nombre de... El patrón continuó. Cada disparo fue deliberado, calculado, guiado por una sinfonía invisible de datos que solo Kaylen podía interpretar. La brújula averiada, que parecía no apuntar a ninguna parte para los demás, era la guía infalible de Kaylen, una extensión de su mente que traducía los susurros de la montaña en precisión letal. Disparó de nuevo y otra vez, cada vez haciendo ajustes minúsculos, cada vez esperando que la radio confirmara lo imposible. 18 veces se disparó el rifle. 18 veces la radio confirmó un impacto. Los soldados enemigos, antes confiados en su ventaja invisible, estaban ahora cayendo, abatidos por una fuerza invisible, sus movimientos transformándose de avances agresivos en retiradas de pánico. La transformación en la tienda de mando fue palpable. El escepticismo que había sido tan espeso momentos antes se evaporó, reemplazado por asombro con los ojos muy abiertos. El coronel Davis, inicialmente rígido por la duda,
Ahora se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en Kaylen, con una reverencia que no sabía que poseía. El ridículo susurrado cesó, dando paso a murmullos de asombro y respeto a regañadientes. No fue un golpe de suerte, no fue fortuna, fue genialidad, pura y simple, desarrollándose ante sus propios ojos. Kaylen, el lobo solitario, Maverick, el forastero, no solo desafió las leyes de la puntería, sino que doblegó el propio entorno a su voluntad. Encontró una manera de ver a través de la ceguera, de transformar la niebla de un escudo enemigo en un manto de francotirador, y al hacerlo, arrebató la victoria de las garras de la derrota segura. Las secuelas inmediatas de los 18 disparos de Kaylen fueron nada menos que milagrosas para su unidad sitiada. La radio, que momentos antes solo había transmitido sombríos informes de bajas crecientes, ahora crepitaba con un tipo diferente de mensaje: confusión, pánico y luego una retirada desesperada, casi incoherente del enemigo. El puesto de observación avanzado en la Cresta 7, que estaba al borde de ser invadido, estaba súbitamente seguro. El enemigo invisible, despojado de su ventaja, se había quebrado. Para los compañeros de Kaylen, la transformación fue profunda. Estaban luchando contra un fantasma, una amenaza aterradora e invisible que los había estado eliminando uno por uno. Ahora, ese fantasma estaba siendo cazado por una fuerza aún más esquiva, un francotirador que podía atacar desde el corazón del Whiteout. El golpe psicológico para el enemigo fue inmenso. ¿Cómo luchas contra un oponente que no puedes ver? Un oponente que desafía las leyes mismas de la visibilidad. Su confianza, antes reforzada por la niebla, se hizo añicos. Eran ahora ellos los que estaban atrapados, expuestos y vulnerables a un depredador invisible. Para la unidad de Kaylen, el impacto fue inmediato y dramático. Las bajas, que habían estado subiendo constantemente, cayeron. La moral, que estaba tocando fondo, comenzó a elevarse, alimentada por una reverencia recién descubierta, casi supersticiosa por su tranquilo y poco convencional francotirador. El panorama táctico del frente alpino, que parecía totalmente estático y sin esperanza bajo el sofocante manto de niebla, experimentó un cambio sísmico. Kaylen no solo mantuvo una posición, demostró una forma revolucionaria de operar en condiciones anteriormente consideradas imposibles. Su brújula averiada no era solo un truco, era un arma que volteaba el propio entorno contra el enemigo, transformando una barrera natural en una ventaja estratégica. Las noticias del improbable éxito de Kaylen se extendieron como un incendio, llevadas por el crepitar de las radios de campo y los susurros amortiguados de soldados maravillados. Inicialmente, fue recibido con el mismo escepticismo que había recibido la propuesta inicial de Kaylen. Comandantes en otros sectores, enfrentando condiciones de niebla paralizantes similares, lo descartaron como un golpe de suerte aislado, un tiro afortunado, o incluso folclore exagerado del campo de batalla. 18 impactos a través de visibilidad cero. Imposible, se burlaban, aferrándose a sus doctrinas convencionales. Pero los informes seguían llegando, persistentes e incuestionables. El coronel Davis, ahora un fiel defensor, se aseguró de ello. Él se aseguró de que informes detallados, corroborados por múltiples testigos y registros de radio, llegaran a la cadena de mando. La evidencia era simplemente demasiado convincente para ser ignorada. Pronto, observadores de otras unidades, inicialmente enviados para desenmascarar el mito, llegaron a la posición de Kaylen. Observaron fascinados y perplejos, mientras Kaylen repetía su hazaña aparentemente imposible, guiando sus disparos a través de la niebla más espesa con precisión misteriosa. Lo vieron calibrar meticulosamente su brújula, escuchar los sutiles ecos de la montaña, sentir la dirección del viento y luego disparar hacia el vacío blanco, solo para que la confirmación regresara resonando momentos después. Estos no eran golpes de suerte, eran actos calculados y repetibles de precisión. Los observadores, antes escépticos, se convirtieron en apóstoles. Regresaron a sus unidades, no con informes de desenmascaramiento, sino con súplicas urgentes para que el método de Kaylen fuera estudiado y adoptado. Kaylen, siempre el tranquilo lobo solitario, Maverick,
Se encontró en un centro de atención desconocido. Fue invitado a explicar su técnica, a entrenar a otros en el arte de ver sin la vista. Les enseñó a leer el viento no solo como una fuerza, sino como un mensajero, a escuchar la montaña no solo como un paisaje sonoro, sino como una cámara de eco precisa. Les mostró cómo modificar sus brújulas estándar, transformándolas de simples herramientas de navegación en sofisticados transportadores angulares, precalibrados para características específicas del terreno. Hizo hincapié en la importancia del conocimiento íntimo del entorno, conocer cada cresta, cada roca, cada caída y subida de la tierra, incluso cuando estaba oculta por la niebla. Fue un proceso meticuloso, que requería un profundo cambio de mentalidad, una disposición a abandonar siglos de dependencia visual. No todos podían dominarlo. La mezcla única de Kalen de intuición innata de la montaña, preparación meticulosa y enfoque inquebrantable era rara. Pero incluso una adopción parcial de sus principios produjo resultados significativos. Unidades que habían sido paralizadas por la niebla encontraron nuevas formas de operar, de defender e incluso de lanzar ofensivas limitadas. El método de la brújula averiada, antes ridiculizado como las divagaciones de un loco, se convirtió en una táctica reconocida, aunque especializada. Fue un testimonio del poder del pensamiento innovador, un claro recordatorio de que a veces las soluciones más efectivas yacen mucho más allá del manual establecido. A pesar del profundo impacto de su innovación, el sargento Kalen nunca buscó la gloria personal. No era un hombre motivado por medallas o ascensos. Una vez que la crisis inmediata disminuyó y su método comenzó a integrarse en el entrenamiento táctico más amplio, Kalen se retiró discretamente a un segundo plano, regresando a su papel como francotirador, aunque uno ahora considerado con inmenso respeto y un toque de asombro. Continuó sirviendo con distinción, sus habilidades únicas siempre disponibles cuando las montañas se envolvían una vez más en su velo impenetrable. No hubo desfiles, ni grandes discursos en su honor. Simplemente hizo lo que creía necesario, impulsado por el deseo de proteger a sus compañeros y superar un desafío imposible. Permaneció el héroe silencioso, un hombre que miró al corazón de la ceguera y encontró una manera de iluminar el camino a seguir, antes de desaparecer de nuevo en el anonimato silencioso de donde su genio había emergido brevemente. Su legado no se forjó en pompa, sino en las vidas salvadas, en las batallas cambiadas y en las mentes abiertas a las posibilidades extraordinarias que se encuentran más allá de la sabiduría convencional. Esta historia extraordinaria del sargento Kalen, el francotirador alpino que desafió lo imposible, nos ofrece mucho más que una simple y emocionante anécdota de guerra. Es un poderoso testimonio del espíritu humano perdurable, un claro recordatorio de que la verdadera innovación a menudo surge de los lugares más inesperados y en las circunstancias más terribles. La brújula averiada de Kalen no fue un golpe de suerte, fue un desafío profundo a la sabiduría convencional, una desviación radical del manual establecido. Él entendió que cuando las reglas de enfrentamiento son obsoletas por el entorno, aferrarse a ellas significa la derrota segura. Su disposición a cuestionar, experimentar y confiar en su comprensión única del mundo que lo rodea es una lección para todos nosotros. Piensa en los problemas que enfrentamos hoy, ya sea en nuestras vidas personales, nuestras carreras o como sociedad. ¿Con qué frecuencia golpeamos una pared, convencidos de que no hay camino a seguir porque los métodos tradicionales han fallado? La historia de Kalen nos insta a mirar más profundamente, a ver no solo las limitaciones obvias, sino las oportunidades ocultas. Destaca el inmenso poder de las soluciones sencillas pero ingeniosas para problemas complejos. Él no inventó una nueva arma, él reimaginó como una herramienta existente, combinada con el conocimiento íntimo del entorno y la observación aguda, podría desbloquear una nueva dimensión de capacidad. Pero quizás la lección más profunda es sobre la persistencia frente al escepticismo. Kalen fue ridiculizado, despedido, incluso visto como demente. Sin embargo, se mantuvo firme en su convicción, no por arrogancia, sino por una profunda comprensión de lo que era posible y un deseo ardiente de proteger a sus compañeros.
Su historia es un poderoso respaldo al coraje en la adversidad, un recordatorio de que el camino hacia el avance a menudo está pavimentado con duda y escarnio. Nos dice que a veces las batallas más grandes se libran no en el campo de batalla, sino dentro de las mentes de aquellos que se niegan a creer en lo imposible. El sargento Kaelen, el héroe silencioso de los Alpes, nos mostró que incluso cuando todo parece perdido, cuando la niebla de la desesperación nos ciega a todo camino obvio, todavía hay una manera de avanzar. Esto requiere que miremos más allá del horizonte de lo que creemos saber, que abracemos el pensamiento no convencional y que confiemos en nuestras propias ideas únicas. Se trata de encontrar nuestra propia brújula averiada, esa guía interna que apunta no al norte, sino a la posibilidad, a soluciones que otros aún no pueden imaginar. Así que, al continuar con tu día, considera las nieblas en tu propia vida. ¿Dónde estás confiando en mapas antiguos que ya no te sirven? ¿Dónde puedes desafiar la sabiduría convencional? ¿Dónde puedes encontrar una solución ingeniosa que parece averiada para los demás, pero que tiene la llave de tu avance? Si esta historia de ingenio y coraje resonó contigo, presiona el botón de me gusta, like. Comparte tus pensamientos en los comentarios de abajo. ¿Qué momentos de brújula averiada has experimentado o presenciado? Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias de logros humanos extraordinarios y pensamiento no convencional. Hasta la próxima, sigue mirando más allá de la niebla.